Ahora vamos a hablar de lo que serían los vasos sanguíneos y para ello es muy importante hablar de ciertas propiedades que van a tener estos. Y dentro de estas está, por ejemplo, la elasticidad o también denominada comúnmente en el mundo de la medicina como capacitancia. Entonces, es muy importante saber que la capacitancia de un vaso sanguíneo no es más que el volumen de sangre que el vaso sanguíneo puede almacenar en una presión concreta. ¿Y cómo podemos traducir esto a un lenguaje mucho más común, de repente con un ejemplo? Y es que básicamente podemos hacer referencia a un globo, ¿no? La capacidad de un globo puede incrementar. ¿Por qué? Porque este tiene elasticidad. Pero si nosotros hablamos de un objeto mucho más sólido, ejemplo, un tubo, solo tiene una capacidad limitada. Entonces la capacitancia es mayor mientras la elasticidad es mayor. Y para eso vamos a ver que en los vasos sanguíneos nosotros vamos a tener la distribución entre túnicas, que vamos a hablar en los siguientes videos en relación más a lo que sería la histología, porque ahí podemos ver más lo que es la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, pero en líneas generales la media es la que va a estar compuesta por fibras elásticas y estas fibras elásticas van a tener una distribución diferente en lo que son los vasos, digamos, arterias o venas e incluso en las mismas arterias si es una arteria de gran calibre, de mediano o de gran calibre, de mediano o en este caso de pequeño calibre. Bien, entonces, básicamente, ¿cómo podemos calcular la capacitancia? La capacitancia no es más que, en este caso, el volumen sobre la presión. ¿Por qué? Porque la capacitancia es directamente proporcional al volumen. Mientras más capacitancia tengo, obviamente voy a tener una mayor posibilidad de tener volumen. Mientras que, por ejemplo, si yo tengo una presión mayor, la capacitancia también va a disminuir, por eso son inversamente proporcionales. Y bien, entonces vamos a ver que como ya les había mencionado, esta va a depender la distribución de si es una vena o una arteria y la condición de este vaso sanguíneo, es decir, si está en un estado saludable o digamos es de una persona mayor, de una persona que tiene aterosclerosis, ejemplo. Entonces, dentro de estos, la vena va a ser la que va a tener mayor capacitancia, mientras que la arteria no tanto. ¿Y la arteria por qué? Porque la arteria tiene menor capacitancia que la vena. La vena, como habíamos sabido, tiene una mayor capacitancia. ¿Por qué? Porque puede retener mayor cantidad de sangre. Mientras que la arteria, por su alta capa muscular, en este caso la muscular lisa, no va a tener la misma capacitancia. Es así que, por ejemplo, la vena la tiene una túnica media de la que les hablaba de el músculo liso, ejemplo, menor a la arteria. Entonces la arteria ejerce una mayor resistencia, no se puede distender tanto y si se distiende tiene la capacidad de volver a su forma habitual. ¿Ok? Esta es una característica que nos va a permitir, por ejemplo, cuando estamos en sístole, recordemos que nuestro corazón es que eyecta la sangre, pero esta llega, por ejemplo, a la aorta. ¿Y cómo es que se mantiene esta presión? O sea, se supone que en diástole ya no tengo esa misma presión, entonces la presión cae y pues esto se mantiene. ¿Por qué? Porque si bien esta va a llenarse de sangre, la musculatura le permite a esta que poco a poco vaya regresando a su forma habitual, como cuando inflas un globo y después tiene que desinflarse. Y de esta manera, esta permite que la presión continúe de forma adecuada y que no caiga completamente en la diástole. Y básicamente es esto. Ahora, cuando hablamos de distensibilidad y cómo la distensibilidad puede variar, es necesario hacer referencia a lo que dice el libro Boron, por ejemplo, que puedes encontrar distensibilidad de cero, que es que incluso sin insertar ningún tipo de líquido, la presión está al máximo, es infinita. ¿Por qué? Porque es un objeto rígido. Entonces, como tal, ya el objeto ejerce presión sin necesidad de agregarle nada más. También tenemos distensibilidad infinita, que en este caso es tan distensible como quieras, o sea, es tan elástico como quieras y por ende tiene una capacitancia infinita.
Por ende, le puedes poner la cantidad de volumen que quieras y la presión no aumenta, simplemente se expande y se expande. Mientras que en este caso es la situación que normalmente tenemos en nuestros vasos sanguíneos, la distensibilidad limitada, que nuestro vaso puede distenderse, es decir, puede incrementar su capacitancia, pero esta tiene un límite. Y este límite está determinado por las fuerzas elásticas, es decir, las fibras elásticas que componen la túnica media, así como también el músculo liso, que veíamos que era limitante de lo que era la aorta, ejemplo. Ahora vamos a ver que, como ya lo había mencionado anteriormente, también puede variar de acuerdo al estado en el que te encuentres, es decir, al envejecimiento. En el envejecimiento las arterias se vuelven mucho más rígidas, no son tan distensibles y por ende la capacitancia resulta ser mínima. Esto también sucede no solo en lo que sería el envejecimiento, sino que también con ciertas enfermedades como la aterosclerosis. Bien, ahora, continuando con esto, vamos a ver que cómo implica la capacitancia, es decir, cómo implica la distensibilidad. Y esta está básicamente también implicada en cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la sístole o la diástole, ya que, como les había mencionado, la aorta, por ejemplo, debido a su capacitancia, en este caso la propiedad de distensibilidad específicamente, puede hacer que se mantenga la presión pese a que el corazón ya está en su llenado, es decir, en una fase de reposo, es decir, diástole. ¿Ok? Y esto es lo que básicamente se ve expresado a nivel de acá, de cómo la presión puede fluctuar a nivel de los vasos, es decir, de la aorta, de las arterias grandes, de las pequeñas, y cómo va disminuyendo hacia las vénulas y venas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver las fluctuaciones, que es más de lo mismo, solo que con los datos exactos. Y ahora vamos a hablar de la presión, las presiones, que en realidad es lo que normalmente se mide en toda posta, en todo sistema médico, cuando tú vas. Entonces, siempre te van a medir, por ejemplo, la presión arterial. Y es básicamente, por ejemplo, nosotros siempre hemos conocido que la parte normal es 120/80, ¿verdad? Pero ¿qué implica este 120? ¿Qué es el 120? Básicamente el 120 es la presión sistólica y el 80 es la presión diastólica. Pero, ok, ya, presión sistólica, presión diastólica. Pero ¿qué es una presión diastólica y qué es una presión sistólica? O sea, ¿qué es lo que me expresa? O sea, solo debo saber que eso es lo normal y no. En realidad, cuando nosotros hablamos de presión sistólica y diastólica, tenemos que hacer referencia al corazón y a las válvulas que existen en este. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos hacer que la sangre, por ejemplo, que está acá, sea eyectada a la aorta, tiene que vencer una fuerza. ¿Por qué? Porque en este caso, la fuerza de las válvulas, porque las válvulas están cerradas. La presión que ejerce el corazón al contraerse para que se inyecte la sangre debería ser mayor a la resistencia, la presión de resistencia que ejerce la válvula. Y normalmente la presión de resistencia que ejerce la válvula es de 100 milímetros de mercurio. Pero ¿por qué 120? Porque normalmente la presión sistólica es la presión que necesita para que salga, ¿no? Es decir, la presión sistólica. ¿Pero por qué 120? ¿Por qué? Porque si bien 100 es la base, 120 nos asegura que esta sangre pueda recurrir todo el cuerpo. Es decir, que sea necesaria para recurrir hasta, por ejemplo, ay, qué feo dibujo, pero bueno, hasta desde el corazón hasta lo que serían los pies, el cerebro. Entonces, no importa la distancia, tiene que ser lo suficiente. ¿Por qué? Porque a medida que se va distribuyendo, gracias a la resistencia y gracias a la viscosidad normal de la sangre, va a ir perdiendo la presión. Y si solo se eyecta con una presión necesaria mínima de 100 milímetros de mercurio, no podría llegar hasta la punta del pie, ejemplo. Entonces es necesaria esta presión sistólica. Y la presión diastólica es la que hace que se quede acá, en el corazón.
que no abra ninguna válvula, simplemente que esté acá. Porque recordemos que la presión diastólica es la que al final va a ser en un corazón que se está relajando, ¿ok? Entonces es la presión que básicamente ejerce la sangre al ingresar, ¿ok? Vale, entonces nosotros vamos a tener una presión sistólica y una presión diastólica y una presión media que se mide por esta siguiente fórmula, que es 2 diástoles más sístole sobre 3. Pero es lógica la pregunta si tú, por ejemplo, cuestionas el hecho de que por qué es 2 diástole y solo una sístole. Y resulta que esto es debido al tiempo de duración de una sístole y una diástole, que en realidad vamos a hablarlo en un siguiente video porque es como más lo que son las fases del corazón de sístole y diástole, pero solo como para hacer un breve detalle, es que nosotros tenemos que una dura más que la otra y es por ello que nosotros tenemos que de alguna manera compensarlo y por eso de la diástole, por ejemplo, dura más que la sístole, entonces debemos compensarlo y por eso ponemos 2 diástoles más sístole sobre 3, que es la PAM, que no es más que la presión media. Ahora, esta PAM nos va a indicar, por ejemplo, qué tan perfundidos están los órganos, ¿ok? Entonces, normalmente si tenemos una PAM disminuida, tenemos una perfusión de órganos también disminuida, ¿ok? Y sin perfusión de órganos correcta puede haber muerte celular. Ahora, ¿cómo pueden variar, por ejemplo, según lo que nos dice el Guyton, la presión, en realidad, en diferentes circunstancias? Ejemplo, aterosclerosis, digamos, cuando se mide en la aorta, ¿no? La aorta tiene una aterosclerosis y se vuelve mucho más rígida, es tal cual esta arteria, y por eso les ponía el ejemplo de la aterosclerosis. Entonces, la capacitancia como tal es mínima, ¿ok? Entonces, si normalmente la aorta tiene una capacitancia menor que las venas, ahora tiene una capacitancia mínima y por ende la presión es la que incrementa. Y es por eso que nosotros vamos a ver que necesitamos una presión sistólica mayor que llega hasta 160, ¿no? Y por ende la fórmula, si nosotros tenemos una presión sistólica mayor, entonces las 2 diástoles más sístole y esta sístole incrementa, la PAM lógicamente también va a incrementar, por eso la vemos más arribita. Pero la diástole sigue lo mismo, porque es más depende del corazón, por ejemplo, cuando se relaja. Y la estenosis aórtica. Y la estenosis aórtica tiene una ley muy importante, que es la ley de Bernoulli, por ejemplo, a la que hace referencia, ¿ok? Porque no tendría mucha lógica sino cómo se distribuye esto si no hablamos de la ley de Bernoulli. Porque recordemos que la estenosis aórtica es básicamente la aorta y que esta válvula aórtica no se abre correctamente. Entonces, se supone que si no se abre correctamente, tú podrías pensar, ok, no se abre correctamente y, ok, no sale sangre suficiente, ¿no? La cantidad de sangre está menor y por ende tengo una menor presión ejercida acá, en diástole. Y la sístole es normal. Y tendría lógica, pero no tanto, porque no estamos aplicando realmente las leyes de la hidrodinamia, es decir, la hemodinamia como tal. Entonces, si esto puede ser un buen punto, si lograste imaginar esto, está bien, pero más se relaciona con la ley de Bernoulli, que nos habla de que cuando un espacio es menor, es decir, el radio disminuye, lo que sucede es que la energía de presión, porque nosotros vamos a ver que hay tipos de energía, que es tipo de energía de velocidad, que básicamente va a ser la cinética, y una más estática que es solo de presión. Entonces, cuando reducimos el espacio y la sangre, por ejemplo, está yendo a una velocidad, esta reducción de espacio incrementa la energía cinética, lo que hace que pase mucho más rápido e incluso transforma la energía de presión en energía cinética, lo que hace que disminuya la presión porque naturalmente va a pasar de energía de presión a energía cinética. Entonces se hace como una conversión, disminuyendo así la presión pero incrementando la energía cinética,
lo que hace que la sangre pase sumamente más rápido. Entonces, ¿cómo lo podríamos explicar con un ejemplo mucho más sencillo? Es como tal cuando ponemos la mano sobre la manguera en la que reducimos el área y sale a una mayor velocidad, pero no tiene presión en esta zona. ¿Por qué? Porque toda la sangre, como ya está yendo a una determinada velocidad, cuando tú reduces el área va a una mayor velocidad y la presión normalmente que debería ejercer no se da. ¿Por qué? Porque la sangre no se da el tiempo de estar golpeando las paredes, sino que al reducirla toda va disparada para salir de este lugar. Entonces, la presión disminuye porque se convierte en una energía cinética. Y es así que nosotros vamos a tener una menor presión, ejemplo, en estenosis aórtica. ¿Okay? Y esto es básicamente cuando hablamos de lo que son los vasos sanguíneos y propiedades básicas de estos. A continuación vamos a hablar un poco de lo que es la histología, porque esto también nos permite entender un poco más de por qué tiene mayor capacitancia las venas, por qué tiene menos las arterias, qué es lo que hay en la túnica media, qué hay en la túnica íntima, que por ejemplo nos permite que haya este efecto de distensibilidad, cómo se relaciona con las fuerzas de cizallamiento, por qué produce óxido nítrico, qué células. Entonces es muy importante todo esto y también se relaciona con la histología.